quien es que ha asumido el riesgo, se acude a la buena fe, se acude a otras instituciones jurídicas que son ajenos al momento de que se ha celebrado el contrato, ¿no? Normalmente el análisis económico del derecho sugiere que se debe acudir al precio, porque finalmente el precio es un, es un medio de información que el juez tiene que leerlo para que finalmente resuelva conforme a derecho y no acudir a instituciones como la buena fe y otras instituciones o probablemente como las máximas de la experiencia, entre otras cosas, ¿no? Finalmente las partes no tienen buena fe al momento de contratar, cada uno contrata procurando sus propios intereses de la mejor manera que les sea dado, ¿no? Entonces, qué buena fe ahí podemos encontrar si cada uno jala agua para su propio molino. Entonces, ahí no podemos advertir nada de la buena fe, las máximas de la experiencia o otros principios que el derecho ha creado o lo ha regulado. Entonces, si ustedes me preguntan, y estoy seguro de que al término de mi exposición me van a preguntar qué podemos hacer en todo caso ante esta situación donde uno se ve perjudicado o uno se aprovecha por el estado de necesidad en la que uno se encuentra, simplemente si uno decide realizar un contrato, lo tiene que hacer bien, ¿no? Y si no sabe cómo es que funciona el mercado, cómo es que debería de contratar, prácticamente no debería de incursionarse en ese mundo, ¿no? Es como lanzarse a la piscina sin agua. Si tú haces mal tu contrato, claro, lo probable es de que incurras en acudas al juez y pidas de que te gradúe la prestación, ¿no? Donde se advierta una clara o manifiesta desproporción de las prestaciones. Ese es el punto en sí, doctor, lo que yo he querido transmitir en esta oportunidad. Me gustaría citar, inclusive ni siquiera pasar las diapositivas, pero ya 5 minutos y termino con mis diapositivas. A ver, creo que se me ha colgado la pantalla. Inclusive me falta hablar sobre los casos del Tribunal Constitucional y una casación que les he traído. Pero no pasan mis diapositivas. Se ha colgado la pantalla, doctor. ¿Qué hacemos? Ya, Bueno, acá. Estás en la diapositiva 8. Voy a A estar ver, en la 8. ya ¿Cuál diapositiva quieres? ¿El voy 9 a o el pasar 8? al último, ya dado el tiempo para no aburrirlos. Y acá les he traído solamente dos casos, ¿no? Para Esta es no. la Este sentencia, es, ¿no? ese es un recurso de agravio constitucional, es el expediente 5746 del 2007, emitido por el Ya, Tribunal Constitucional, y es la que vamos a ver acá. Acá, bueno, este caso se trata sobre un contrato preparatorio donde se compromete un bien inmueble que finalmente el valor de ese bien inmueble es 380.900 dólares, pero solamente se llega a pagar 10.000 dólares. Fíjense la diferencia, estamos más del 40%, solamente se ha pagado 10.000 dólares de los 381.900 dólares, y hay una clara, 381.000. claro, 381.900 dólares, ¿no? Entonces hay una clara diferencia, se ve que está por debajo del mercado,
El detalle es de que al celebrarse un contrato preparatorio, al menos el dueño del bien inmueble no entendía de que por $10,000 iba a transferir el bien Ya. inmueble. Y obviamente la otra parte presenta una demanda por otorgamiento de escritura pública, y en la primera instancia, en la corte, en el juzgado civil, se declara improcedente, pero cuando esto llega a apelación, Infundada la la, demanda, ¿no? la sala lo revoca, Mm. ¿ya? Lo revoca, se subroga en el lugar del propietario que es renuente ante la exigencia del otorgamiento de la escritura Debe pública, estar fundada. para que finalmente se disponga Ajá. la inscripción en registros públicos. Entonces, en grado de apelación se declara fundado. Yo acá les he traído la parte donde se narra al detalle, en términos cortos, sobre los hechos del caso, ¿no? Ahí ustedes pueden advertir y que Ujú. a consecuencia de esto la parte afectada decide presentar su demanda por daños y perjuicios por enriquecimiento indebido, sin causa, enriquecimiento sin causa. El detalle es de que la primera, Ujú. la segunda instancia, inclusive la Sala Suprema en casación lo declara improcedente, porque la pretensión por indemnización, por enriquecimiento sin causa, es una pretensión residual, ¿no? Residual porque existe Ujú. otras instituciones jurídicas. En el caso que les digo es la lesión, ¿no? Tranquilamente pudo haber demandado por lesión acá en este claro ejemplo de la diferencia de los 10,000 con los $381,900. Hubiera podido Ajá. invocar la lesión y pedir al juez de que se equilibre el monto que falta, ¿no? Para finalmente recién establecer o que se demande el otorgamiento de escritura pública. Pero no lo hizo. O sea, acá la parte Ujú. afectada decidió demandar por indemnización por enriquecimiento sin causa, y finalmente la sala, la Sala Suprema lo rechaza. Esto inclusive se iba a presentar una acción de amparo donde lo declaran improcedente, y ya por un recurso de agravio constitucional sube al TC, y el TC señala bien claro de que hoy tú pudiste haber exigido lo que exiges ahora con la lesión y no lo hiciste. Y como quiera que tu derecho ya caducó, entonces no hay nada que hacer. Y finalmente, este caso, un bien inmueble que valía $381,900, se pagó solamente $10,000. Y vemos acá probablemente muchos de ustedes dirán, no, ahí, bueno, si hubiéramos eliminado la lesión era el único camino que hubiera podido salvar esta situación. Pero si la lesión no estaría ahí, tranquilamente la demanda por indemnización por causa por enriquecimiento sin causa hubiera tranquilamente operado, y Es no decir, hubiera sido residual, y no hubiera sido residual, ¿no? Entonces hubiera sido amparado este caso en la primera instancia inclusive, y no llegar a este extremo, pues, donde hoy no lo hiciste, ya no lo hiciste, entonces quédate con tus $10,000. Y vemos de que inclusive se está incurriendo en varios formalismos, en donde se te caduca el derecho, porque para invocar la lesión solamente uno tiene 6 meses de haberse contra ejecutado la prestación, o 2 años de celebrado el contrato, ¿no? Ahí sí. en la diapositiva que lo he pasado rápido, Ajá. ahí lo pueden visualizar.
pero a ver, vamos a seguir adelante. Y si me da tiempo, podemos verlo las diapositivas con calma, pero estas son las dos últimas. Este es otro caso, este es la casación 33 No, no, 2015. sí, antes de pasar a la casación, Alex, esa sentencia del Tribunal Constitucional está muy interesante. Sí, yo lo Los tengo. hechos acá es de que... Sí, sí, lo escucho. Sí, doctor, yo lo tengo, podría ahí Sí, compartirles ¿quieres con decir algo? ustedes. Podría compartirles la Mm. sentencia del Tribunal Constitucional porque en El internet es un tribunal, poco al difícil. final, ¿cuál es el pronunciamiento del tribunal en este caso? Lo declara Porque es un RAC, infundado. un recurso de agravio constitucional, Sí, porque es un amparo. claro, el detalle es de que Porque el TC señala de ahora, que esta instancia no es una instancia más donde uno puede cuestionar los hechos, si es que no se haya afectado ningún derecho fundamental, ¿no? Prácticamente el Tribunal Constitucional no podría no, amerituarse de no, pero competencia. ¿cómo se pronuncia el tribunal? Lo declara improcedente. ¿Qué dice en su sentencia, en la parte resolutiva? A ver si Improcedente el RAC. ahorita les comparto ¿Sabe por qué? Porque acá hay por lo que yo veo, hay un contrato hay un con contrato, arras. sí, Bueno, no hay sé un si serán arras contrato, confirmatorias claro, ha habido un con arras. contrato preparatorio, pero Ajá. ese contrato preparatorio finalmente fue un contrato definitivo. Y es por eso que se ¿Cuál fue primero, el solicita, contrato preparatorio? claro, Porque en el contrato preparatorio no hay arras. Entonces estamos hablando de arras, es otra figura. no, el detalle de las arras podríamos inclusive percibirlo en un acto preparatorio, doctor. Claro, porque imagínese que el vendedor decida venderlo a otro el bien que se va a contratar en un futuro. Entonces se establece estas cláusulas para comprometerle de alguna otra forma para que no se escape de su obligación y inclusive se puede establecer cláusulas penales, arras, en fin, para garantizar la obligación del acto que se contrae a razón del acto preparatorio. Entonces ahí acá acabo de visualizar, se declara improcedente la demanda porque al fin y al cabo no se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad. El TC es bien claro de que no puede constituirse como una instancia más para ver los casos de cuestiones probatorias, entre otras cosas, porque se entiende que él pudo haber acudido a la lesión, no lo hizo y que para eso entonces ya su derecho había caducado, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a la diapositiva, acá dice, los Ujú. demandantes afirman que el 10 de agosto del 93 celebraron, ¿no? Don Carlos Antonio Javier del Castillo Uiterburi y Ana María Alfaro Cavani del Castillo un contrato preparatorio con entrega de arras, ¿no? Contrato preparatorio con entrega de arras Ujú. relacionado con el inmueble. Que finalmente este Ajá, contrato con arras. preparatorio se, 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 Ujú. se transmutó probablemente en un contrato definitivo, donde la parte que exigía que se le entregue el bien inmueble, al fin y al cabo basta con el consentimiento en caso de bienes inmuebles, si no es necesario la traditio, pero la regularización o la formalidad o por seguridad jurídica se llega a demandar por otorgamiento de escritura pública. Acá lo tenemos en amarillo. La parte demanda, ¿no? Interpusieron demanda de otorgamiento de escritura pública contra ellos. ¿Para qué? Para que el juez, ante su renuencia, se subrogue en su posición del titular del bien inmueble y disponga el otorgamiento de la escritura pública para que esto se eleve a registros públicos. Entonces,
Acá de estos, de los hechos, se puede advertir de que su contrato preparatorio finalmente no fue un contrato preparatorio, lo entendieron de esa manera las partes, o probablemente sea producto de las arras que se puso como garantía el bien inmueble y que al incumplimiento del contrato se ejecutó las arras y pasó Ujú. el bien inmueble y en el cual solamente por ese acto preparatorio se ofreció los $10,000, pero como quiera que tenía el plazo de los 6 meses de ejecutado la prestación o de celebrar el contrato 2 años, entonces no lo hizo y ahora pretendes demandar por indemnización, por daño, por enriquecimiento sin causa y sin haber acudido a la lesión. Claro está de que no, ninguno de los tribunales lo ha amparado su pretensión porque ellos bien claro y enfáticamente señalan de que es una acción residual, ¿no? Entonces, si no has agotado la vía, una vía antes que es la lesión, entonces tú no puedes invocar indemnización por causa, enriquecimiento sin causa, ¿no? Entonces, ahí está, ustedes lo pueden googlear, el número del expediente del 5746-2007. De hecho, hay pocos casos en la jurisprudencia sobre lesiones. Y ahora el otro caso, ya para terminar, tenemos la casación 333 a la que quería pasar antes que me interrumpa, doctor, o volvemos a nuevamente A ver, a responder algunas preguntas. a ver, a ver, ¿qué dice la acusación? Ya, esto algo rápido nomás, yo sé que ya están aburridos, inclusive ya me estoy quedando sin voz. Esto acá les he traído la parte medular, los hechos, que finalmente es lo que interesa, ¿no? Porque al fin y al cabo se podría resolver de distintas formas y que al final probablemente la casación o el tribunal de más alta jerarquía podría determinar cuál sería la decisión definitiva, ¿no? Y acá dice, acá se pagó 86, se llegó a vender un bien, ya es acá también es un bien inmueble donde está valorizado a 86.117.97 céntimos. Ya, 86.000, redondeándolo o póngale 90.000. Ya. 90.000 soles, de las que solamente se llegó a pagar 20.000 soles. Ya, haciendo un cálculo matemático, claro está de que estamos por debajo de las 2/5 partes, o sea, del 40%. Está por debajo, inclusive ni siquiera llega a la mitad, está por debajo de la mitad todavía. Es evidente que estamos ante una lesión, ¿verdad? Y acá señala, ¿no? Por el estado de necesidad de su hijo, quien luego de un largo tratamiento fue diagnosticado con cáncer, ingresando al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas el 7 de marzo del 2013 para ser tratado y falleció con fecha 6 de enero del 2014, ¿no? Finalmente tuvo un final trágico, a pesar de que los padres, la madre decidió vender el bien y llegó a pagar los gastos médicos de su hijo. Finalmente muere, ¿no? Pero aparte de este episodio dramático, podemos advertir de que estamos ante un estado de necesidad, porque la madre necesitaba el dinero para pagar los gastos en este Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y finalmente de lo que valía el bien, 86.000 y tantos soles, solamente le iban a pagar 20.000 soles. No, probablemente se haya establecido este monto porque en ese momento, justo en ese preciso momento donde al perjudicado le urge con, de manera premiante, ¿no? El dinero para poder pagar los gastos médicos,
existía una persona, solo una persona en todo el mercado que estaba dispuesto a pagarle 20.000 de los 80.000 que vale su casa. Entonces, y ahí nuevamente yo les preciso, ¿no? ¿Cómo es que el juez podría determinar el valor? Ahorita nosotros visualizamos que es 86.000, ese es el valor del precio de mercado. Pero en ese momento, en ese escenario donde solamente hay un comprador que está dispuesto a pagar solamente 20.000, ¿cómo establecer el valor del bien inmueble en ese preciso momento? Sin, sin obviar o sin dejar de considerar el costo de oportunidad, porque finalmente vemos ofertas, vemos de lo que un precio normalmente costaba, ¿no? En una tienda por departamento, pongamos un zapato a 500 soles y al día siguiente vemos una oferta que el mismo zapato cuesta, no sé, cuesta 100 soles, ¿no? Una oferta que para el día que yo lo vi por 500 soles no estaba, pero dado la circunstancia, después de varios días, el precio va bajando. Entonces, ¿cómo es que el juez pueda determinar que en ese mismo momento el precio iba a bajar o iba a subir, inclusive con las características que les he señalado en el escenario donde solamente hay un comprador y probablemente no haya otro más dispuesto a desprenderse de 20.000 soles o apostar por ese monto para obtener una casa, o inclusive él tranquilamente podría haber utilizado esos 20.000 soles en una subasta y dejó de invertir en algo para que finalmente le dé ese monto a la señora por el valor, claro está, promovido por sus propios intereses, dado de que probablemente sea para él lo más beneficioso pagar menos por algo que vale más, ¿no? Entonces, normalmente acá, en este caso, se invocó la lesión, se invocó la institución jurídica, la acción de rescisión por lesión, pero la Sala Suprema, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema finalmente lo declara improcedente porque su derecho había caducado. ¿Ya? Y ahora acá, para que vean Ya. el término el plazo de la caducación, es 6 meses. La norma señala, a ver si puedo retroceder la diapositiva, sería genial. La norma señala de que son 6 meses de ejecutado la prestación o 2 años de celebrado el contrato, ¿no? Entonces justamente es el artículo, un rato, eh, 1454. 1454, ya, Sí, la caducidad. claro, y justamente se invoca ese artículo y se dice tu derecho Seis ya meses, caducó y no hay nada que hacer, ¿no? o sea, su derecho había caducado. Claro, ya había Ya. caducado y obviamente Entonces, se declaró improcedente su recurso de casación. Entonces, y y con esto quiero terminar. fijada la demanda. Claro, y con esto quiero terminar. Es nulo inclusive el pacto en contrario que evite que el contrato, que la lesión pueda ser invocado en los contratos. ¿Ah? Acá por acá he estado pasando. Es nula la renuncia a la acción por lesión, al artículo 1453. ¿No? Entonces, claro está de que puede ser invocado en todo tipo de contratos y cualquier cláusula en contrario simplemente se tiene como no en cuenta y a pesar de ello se puede demandar, se puede acudir al órgano jurisdiccional para que el juez finalmente intervenga y fije el precio en el mercado y es algo grave eso. Es algo grave como ya les he explicado y nada más que perjudicial nos ha resultado esta institución jurídica de la lesión
que desde ya debe ser eliminado, suprimido por las razones que hemos dado a conocer. Y después de todo estoy atento a sus preguntas. Espero que haya, porque si no hay preguntas, en todo caso daré por culminado ya mi participación, doctor. Su exposición. Mi Muy exposición, mi bien, participación. un buen enfoque. Ya, muy bien, está bien enfocado el tema de la lesión. Has invocado también el Código Civil de 1982. Allí la gran diferencia es de que en ese código de 1982 se consideraba no como el 84, solamente con el 40%, si supera el 40%, Claro, el 50, del 82, en 1852, allí establecía de que si la desproporción era enorme, o sea, el 50%, cabía la acción de rescisión por excesiva onerosidad de la prestación. Y ya enormísima, o muy grande o grandísima, se podría decir ahora, cuando la desproporción era de 3 tercios, de 2 tercios, perdón, de 2 tercios. claro, ¿No? eso Si ya superaba sería el esa sesenta y cantidad, seis por ciento más o menos, es más de la mitad. claro, claro. Y más o menos esos dos casos que has expuesto habrían calzado en ese tipo de normatividad, ¿no? Entonces, a partir del 84 solamente se establece el 40%, Claro, no más. como señalaba, o sea, normalmente inclusive desde la época de Roma se establecía de que si excede más de la mitad del justo precio, Ujú. la venta debe ser anulada, ¿no? Entonces, normalmente las Claro, legislaciones han optado de que el juez determine cuál sería ese desbalance, ¿no? Al menos la legislación, nuestra mm, legislación peruana ha optado por las dos quintas partes, ¿no? Establecer un parámetro y no dejarlo a la discrecionalidad del juez, que podría inclusive eso comprometer a tener varias sentencias que resuelvan de distintas formas, ¿no? De alguna otra forma, para asegurar una seguridad jurídica, para tener una seguridad jurídica y no tener distintos pronunciamientos sobre temas similares, ¿no? mm. Entonces la Entonces, diferencia si solamente, los contratos, sí, la diferencia no solamente podría ser, podríamos decir de que en las legislaciones de otros países es por el porcentaje que muchos optan no solamente por el 40%, sino después de del 50%. Entonces solamente varía en esas situaciones y, como he señalado, la mayoría de los países han dejado que el juez, por su facultad discrecional, establezca cuál sería ese parámetro. ujú. Bien, en concreto entonces se puede afirmar de que la rescisión por resolución es una forma de ineficacia del contrato, ¿no es verdad? Porque, a propósito, los contratos firmados en estado de necesidad serían contratos o nulos, anulables o ineficaces. Claro, esa es una buena Ineficaces, pregunta. ¿no? Esa es una buena pregunta, doctor. Y desde ya le digo, ninguna de las opciones que usted plantea. Es el contrato es Ya. rescindible. Es decir, normalmente Contrato, para diferenciar de la resolución con la rescisión, ¿no? La resolución es un ajá, acto con la sobreviviente rescisión. Ya. a la celebración del contrato. En cambio, la rescisión es un acto, un vicio que se da durante el contrato. Entonces, ahí vemos de que a la celebración del contrato se evidencia que el precio no se encontraría proporcionalmente establecido en base a las prestaciones que se pretenden intercambiar. Entonces, hablando ya, Ajá. utilizando el término jurídico adecuado,
sería que el contrato debe ser rescindible, ¿no? Es decir, devolverse al estado anterior Prescindible. de la celebración del contrato. Debe ser rescindible. Devolverlo Por eso, el eso es estado lo a, que... a una situación anterior a la celebración del contrato, ¿no? Y Claro, el código solamente reconoce dos instituciones, la rescisión del contrato y la resolución. Cuando se trata de lesiones es rescisión. claro, hablamos propiamente de la rescisión cuando se trata de Porque si lesiones. hablamos de resolución, ya se está ejecutando el contrato, Así es, pero rescisión es antes de que se ejecute el contrato. Ya. durante la celebración Entonces, del ¿sería contrato. nulo, anulable o ineficaz el contrato Bueno, lo anulable con lo han nulo, ¿no? firmado y el pago de necesidad? La diferencia entre anulable y nulo Sí, a es ver, de que, Osorio, ¿sí? creo que Osorio quiere participar. Doctor, Sí, teniendo en cuenta que la lesión es una figura del derecho contractual que surge ante la injusticia y la ausencia de equidad en la prestación, mi ajá, compañero se ha pronunciado sobre el elemento objetivo, ¿no? Sobre esas, por debajo de las 2/5 partes. No ujú. sé si no ha tratado sobre el elemento subjetivo de la lesión o es que No, no lo ha no, entendido bien el problema que tuvo en su audio. sí, Osorio, pues está intercortado. No, Osorio, no ha ¿verdad? tratado ningún tipo de los tres elementos de la Osorio, lesión. No, no lo sí, ha tratado. sí, Ahí sí vamos a llegar. Al respecto, no sé si podría Ajá. aclararnos brevemente sí, sobre el elemento subjetivo de la lesión y sí, también lo que usted Ya, pregunta, doctor, sobre si la rescisión es una nulidad, nulo una o anulable. inelegibilidad, está dentro del campo de la ineficacia. O a secas, o claro. si nos inclinamos a la teoría del negocio jurídico, estaríamos ante una ineficacia funcional. Claro, Eso sí, es sí. todo. Más bien Muy bien. agradecer a Entonces, Osorio por su participación y es una buena intervención. Veo que ha estado atento porque yo no he tocado el tema de los elementos. Probablemente a propósito para ver si alguien estaba atento, pero excelente su intervención y claro, hay dos elementos subjetivos, ¿no? El aprovechamiento del lesionante y el otro sería el estado de necesidad, porque eso es algo subjetivo, ¿no? No pretendamos unificar en qué situaciones uno se encontraría en estado de necesidad cuando eso es subjetivo, es intrínseco a cada uno, dado las ventajas o desventajas en que uno se puede encontrar. Y la segunda, quien actúa, quien se beneficia de ese estado de necesidad, debe actuar con conocimiento, con dolo. Y la segunda figura del elemento subjetivo es el aprovechamiento del lesionante, ¿no? De esta situación, de este estado de necesidad. Y el elemento objetivo es lo evidente, la desproporción de las prestaciones, ¿no? Obviamente estos tres elementos son los que se exige de manera copulativa para que uno pueda invocar la lesión. Y ahora respondiendo la pregunta, su pregunta, doctor, vemos de que si vemos una deficiencia en su parte estructural del acto jurídico, podríamos, ahí como ya Osorio lo ha señalado, ¿no? Podemos hablar de una ineficacia o inclusive podemos hablar de la anulabilidad, pero la anulabilidad es solamente son aquellos supuestos o que el legislador lo ha contemplado en nuestro Código Procesal Civil. No se puede invocar otro tipo de anulabilidad, otras causales que lo tenemos en el Código Procesal Civil, a diferencia de la nulidad, porque inclusive hay una nulidad virtual, ¿no? Y esta, la nulidad virtual, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, no es necesario que yo
entre a detallar, porque esto es otro tipo de, daría otro tipo de exposición con esto. Prácticamente lo resumo de la siguiente manera, ¿no? Es nulo todo acto contrario a las buenas costumbres o al orden público. Eso en sí vendría a ser la nulidad virtual o la nulidad que específicamente ya el código inclusive ha establecido en qué casos estaríamos ante un caso que pueda ser nulo. Finalmente la anulabilidad puede ser subsanado, pero lo nulo no podría volver a resucitar, ¿no? Claro, ya ha nacido muerto. Y queda ahí. Está muy buena. Debemos manifestar de que cuando se trata de la lesión previsto en el artículo 1447, la rescisión por lesión prevista en el artículo 1447 es una forma de ineficacia del contrato que tutela a quien contrata en condiciones desiguales, pues, por encontrarse en estado de necesidad. ¿Cuándo se establece estado de necesidad? Cuando existe una desproporción, ¿no?, mayor de las 2/5 partes. Y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento de uno de los contratantes del estado de la necesidad de uno de los contratantes. Y como lo ha mencionado muy bien, hay 3 elementos que definen esta lesión. El primero es el elemento objetivo, que consiste en la desproporción entre la prestación y la contraprestación al momento de celebrarse el contrato, de más de 2/5 partes. Entonces, cuando se da este estadio de cosas, la rescisión es el remedio, no hay otra, para esta injusticia. Se rescinde el contrato. O posteriormente también se podría pedir el pago de la diferencia, ¿no? Pero a priori la decisión es lo que surte efectos inmediatos cuando se trata de este tipo de actos. Por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de la Caspe, que dio unas arras de $10,000, pero costaba 381,000 dólares, perdón. Allí ha sido un mal manejo del abogado, ¿eh? Ese Sí, caso tenía para ganar. Eso, sí, hasta un abogado de recién primer titulado siglo, podía un haber estudiante ganado, de pero primer por siglo. goleada. No, sí, es más, la Sí, figura es era, no es tan complejo, ¿ah? Es algo bien claro no, y una herramienta, como yo suelo decir, finalmente el derecho es una herramienta que uno lo puede utilizar de la mejor manera, procurando satisfacer sus propios intereses y que claro está que si hay normas que no se obedecen, que la población no lo tolera, son normas ineficientes y que deben ser eliminados de nuestro ordenamiento jurídico. Es eso el detalle de por qué hay mucha informalidad en el Perú, porque probablemente las normas para tramitar una licencia, crear una empresa, son más costosas que las que uno se espera beneficiarse, ¿no? Al ser formal